La defensa es un aspecto crucial para la sobrevivencia de todo organismo. Si bien algunos insectos pueden defenderse activamente mordiendo, picando o secretando sustancias repelentes o nocivas, en otros se han desarrollado formas más seguras para pasar desapercibidos o bien para disuadir el ataque de los depredadores. Dos de esas estrategias son el mimetismo y el camuflaje, fenómenos normalmente confundidos entre sí por las personas. Existen varios tipos de mimetismo. Los más frecuentes de observar en la naturaleza son el mimetismo batesiano y el mimetismo mulleriano. Sin embargo, existen otros tipos como lo es el mimetismo agresivo. A continuación se profundizará sobre los tipos de mimetismo más comunes que se han caracterizado en los artrópodos, así como los ejemplos representativos de dichos insectos. En el mundo animal hay extraordinarias formas y coloraciones visibles, que tienen su razón de ser en las estrategias utilizadas para la sobrevivencia. La primera es la necesidad mimética de la especie, no solo camuflaje sino también de engaño. A menudo los engaños van más allá de los trucos con el uso de las llamadas manchas oculares, que parecen gigantescos ojos, las cabezas falsas o antenas, que imitan la anatomía de animales peligrosos, para desviar así la atención del depredador con la imitación. El mimetismo es un método de defensa que ocurre cuando una especie posee una coloración semejante a otra, esto con el fin de advertir o engañar a los depredadores. Este difiere del camuflaje, el cual ocurre cuando una especie se asemeja a algo no apetecido por el depredador. Estos dos fenómenos solo ocurren en la naturaleza cuando una especie ha existido en un sitio el tiempo suficiente para adaptarse a una región y a las especies con las que cohabita. Existen diversos tipos de mimetismos encontrados en la naturaleza. Mimetismo batesiano consiste en la imitación casi a la perfección de otro grupo de especies. Las especies imitadoras reciben el nombre de copias y las imitadas se denominan modelos. En este tipo de mimetismo, el imitador adquiere ventajas de las decepciones del depredador obtenidas con el modelo, pero el modelo sufre desventajas con la presencia de la copia, ya que hay más posibilidades de que el depredador pruebe al imitador y falle la asociación de advertencia. Algunos insectos, como las mantis y los fálmidos, copian colores y formas de especies realmente venenosas. Por ejemplo, las crías de Hymenopus coronatus y de Theopropus elegans, al salir de su huevo presentan una coloración roja y negra, que imita a pequeñas chinches de sabor desagradable. Otro ejemplo es el parecido que hay entre las moscas de la familia Syrphidae con las abejas o avispas, ya que presentan patrones de coloración similares a los himenópteros. Algunas especies de mariposas imitan a mariposas tóxicas, como por ejemplo la mariposa Papiliomemon de Indonesia. Mimetismo mulleriano. En un mismo hábitat muchas veces conviven varias especies venenosas o incomestibles, cuyas poblaciones están sometidas a mucha depredación. En algunos de estos casos, cuando una de estas especies desarrolla un rasgo que alerta de su peligrosidad a sus posibles depredadores, las demás especies la imitan y desarrollan ese mismo rasgo. A diferencia del mimetismo batesiano, en este todas las especies son peligrosas. También va a ser más efectivo cuanto más especies están comprendidas en él y cuanto más similares sean entre sí. Ejemplos de este mimetismo se presentan en algunas especies de avispas albañiles o alfareras, como las de los géneros Hipodineros, Protodiscuelius, Estenodineros y Pachudineros. Estos presentan patrones y tonalidades similares que señalan a otros animales su peligrosidad. Otro ejemplo es el de las mariposas Heliconius melpomene. Es una especie neotropical ampliamente distribuida que es mimetizada por la especie Heliconius erato, una especie menos abundante. Sin embargo, ambas presentan un sabor desagradable para los depredadores. Mimetismo agresivo. A diferencia de los anteriores mimetismos, en este caso es el organismo depredador o parásito el que adopta las características de una especie poco o nada dañina o en algunos casos beneficiosa para el receptor, evitando ser detectados por sus presas u hospedadores. Este mimetismo, a menudo de formas intrincadas, involucran el engaño visual y sensorial mediante químicos a su propia presa para evitar ser detectado. Camuflaje o coloración críptica.
Se refiere a la capacidad de una especie de confundirse con el ecosistema donde vive. Esta aprovecha la forma, color, postura o combinación de estos. Se le conoce como homomorfismo y amocromismo cuando algunos organismos intentan parecerse por forma y color a un objeto inanimado. Por otro lado, cuando se rompen las líneas estructurales del cuerpo con bandas y dibujos particulares, se le conoce como coloración disruptiva o somatolítica. Los insectos, cuando imitan los colores del sustrato y la parte baja del cuerpo es más clara para lograr esconder las sombras, se le conoce como contrasombreado. Las mantis religiosas son unas maestras del mimetismo, del engaño y la simulación. Una de las formas para ocultarse en el ambiente es imitar el mundo vegetal y animal que las rodea. La mantis palopópada de Sudáfrica, Popa spurca, por ejemplo, es muy similar a una ramita nudosa. En las selvas tropicales de Malasia encontramos a Theopropus elegans, una mantis grande y voraz con una librea blanca y verde con unas grandes bandas disruptivas en las alas. Esto le permite camuflarse con las flores. También tenemos a Hymenopus coronatus, conocida como mantis orquídea de la Malasia, debido a que su coloración blanca con rayas marrones. Coloración fanérica o aposemático. Se da cuando se adoptan coloraciones vistosas para evadir a los depredadores. Es una señal de advertencia, ya que los ejemplares que los poseen son generalmente de sabores desagradables o tóxicos. Hay insectos que presentan coloraciones aposemáticos o de advertencia para disfrazarse de abejas, como es en el caso de escarabajos del género Calixpheris, los polillas del género Carmenta y de algunas especies de moscas acílidas en los géneros Eutrixius y Aeropogon, además de moscas Heterostomos culbipalpis. Como vemos, el mimetismo y el camuflaje son mecanismos del cual muchos insectos se benefician, donde estos lo utilizan como un sistema de defensa ante la presencia de distintos depredadores y como posibles presas. Estos insectos se benefician al tener la capacidad de imitar las características físicas y químicas de otros insectos o animales que se encuentran presentes en el mismo ecosistema.